Tutorial del módulo de Linnea. México, nuestro hogar. Unidad 2. Nuestro pasado reciente. En esta unidad estudiaremos los siguientes temas. Tema 1. ¿Hacia dónde ir? Tema 2. Problemas nacionales de México. Tema 3. Políticas nacionales, nuestros avances, qué he aprendido y para qué me sirve. En esta unidad reconoceremos los hechos ocurridos en las últimas décadas del siglo XX, con el fin de comprender lo que sucede en nuestro país. También vamos a analizar cómo influyen las situaciones económicas, sociales, culturales y políticas del país para satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Hacia dónde ir? El mundo ha ido cambiando tanto en las condiciones climáticas como en los aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, la década de los 90 fue la más calurosa del siglo y la contaminación representa ya un problema mundial. En el aspecto económico, varios países europeos adoptaron una sola moneda y en México se le quitaron 3 ceros al peso. En materia social, los derechos de los niños tuvieron gran importancia. Lo agitado de la vida moderna y de algunas de las más recientes transformaciones dificulta en ocasiones la comprensión de lo que sucede y de lo que estamos viviendo. Octavio Paz fue un poeta y escritor mexicano, el cual en 1990 ganó el Premio Nobel de Literatura y en 1998 dijo lo siguiente: estoy seguro de que se preparan nuevos días para México y que esos días serán de luz, de sol y amor. Creo que en estos años no terminó un periodo de México como se piensa comúnmente, sino que se da una vuelta a la esquina para continuar y vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes. No uno, no yo. Mi vida es transitoria, pero sí ustedes y sobre todo los jóvenes. Todo lo que sucede en la historia de una familia, de una comunidad y de un país tiene causas y consecuencias. Las primeras son los motivos, las razones o los orígenes de un suceso determinado. Por consiguiente, la vida en el futuro depende en gran medida de lo que la sociedad de hoy haga o deje de hacer. El considerar tomar decisiones económicas ha generado cambios en México, como lo vivió en la época de 1990, como fue la venta de productos extranjeros en la mayor parte de los comercios nacionales. Esto se debió al ingreso de México en 1986 al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, con el cual el país bajó los impuestos a varios productos extranjeros. Posteriormente, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en el año de 1988. Este acuerdo es global, que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2,000 páginas. En un aspecto internacional, un suceso muy importante ocurrió en el año de 1989. En Berlín, que conmovió a todo el mundo. Esto se debe a que fue derribado el muro que había dividido durante décadas a los habitantes de esa ciudad entre el mundo comunista y el capitalista. Ese muro había sido visto por la humanidad como el símbolo de la confrontación irreconciliable entre dos posturas políticas y la ausencia de democracia y libertades, por lo que su caída representó un signo de esperanza y de apertura democrática, no solo en Alemania, sino en el mundo entero. Las manifestaciones culturales no se limitan solo a la celebración de fechas específicas durante un año calendario, sino también a los fenómenos y formas de expresión que surgen en las distintas regiones de México. El mariachi es la música popular de nuestro país. Es uno de los pilares que originó un género musical y vistoso
que hoy se escucha internacionalmente. Cabe recalcar que México ha demostrado ser la cuna de una gastronomía de lo más variada y pintoresca, que ha sido emulada alrededor del mundo. No obstante, existen regiones que aún conservan intactas algunas de sus prácticas culinarias y que éstas se consideran una manifestación cultural en sí mismas, así como participantes en otras celebraciones. Para concluir con el tema 1 de la unidad 2, es importante tener definido qué es la cultura. La cultura es el conjunto de ideas, costumbres, reglas sociales, creencias y formas de expresión que hay en un lugar. También es la forma de ver la vida y de vivirla, compartida por un grupo de personas, una comunidad o un país. Eso es cultura, y la cultura de México es muy extensa. Tema 2. Problemas nacionales de México. En el país hay problemas que todos los que vivimos en él buscamos resolver para obtener un mayor bienestar. El gobierno analiza esos problemas y los intereses de sus habitantes. Nosotros también podemos reflexionar sobre ellos. Algunas de las formas mediante las cuales el gobierno sabe de nuestros problemas son las siguientes: por medio de los censos, por las consultas populares que se organizan entre diversos sectores de la población y por las investigaciones de algunos centros de estudio. Algunas de las problemáticas con lo que nosotros nos enfrentamos día con día sería cuestiones de vivienda, ya sea por el alto precio de la vivienda, la falta de créditos hipotecarios, el ingreso familiar es insuficiente o tal vez la carencia de servicios de agua potable y alcantarillado. Alguna de las problemáticas en cuestión de salud sería la falta de clínicas y hospitales, la falta de higiene, la falta de servicios médicos, entre otras. En cuestión de alimentación, la problemática sería la desnutrición, la falta de recursos para adquirir alimentos, el alza en el precio de la tortilla, entre otros. En cuestión de seguridad, podría provocar corrupción, delincuencia, el aumento de robos, entre otros. En México tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en los que se describen las necesidades principales del país y la manera como se pretende resolverlos. En otras palabras, son soluciones que da el gobierno y en algunas de ellas se propone la participación de la población. Para mejorar nuestra calidad de vida, nosotros podemos participar en algunos de estos programas. Calidad de vida y necesidades básicas. La calidad de vida se refiere al nivel en que una persona, una familia o una comunidad tiene satisfechas sus necesidades básicas y establece relaciones armónicas con el ambiente. Para tener una buena calidad de vida es preciso tener salud, alimentación saludable, un lugar adecuado en donde vivir, en condiciones satisfactorias, seguridad, oportunidades para educarse independientemente de la edad y disponibilidad de tiempo y condiciones para el trabajo, el descanso y la recreación. Uno de los problemas dentro de nuestro país es la desnutrición en niños menores de 5 años, que a lo largo de los años se ha visto incrementada esta cifra conforme a los casos de desnutrición. Esto también tiene relación con la situación económica y política de nuestro país. ¿Cómo la economía y la política influyen en este tipo de enfermedades? Estas enfermedades se presentan con mayor facilidad en condiciones de pobreza. Tal es el caso de la desnutrición, la muerte de mujeres durante los partos y después de ellos, las infecciones estomacales e intestinales como el cólera y también las enfermedades respiratorias tan frecuentes en niños menores de 5 años. Este tipo de problemas se agudiza durante las épocas de crisis, por ejemplo, la que se vivió en el año de 1995. Otro factor que influye en la desnutrición son la producción en el costo de los alimentos.
los cuales se rigen por la oferta y la demanda. Uno de los principales productos alimenticios que son consumidos en nuestro país es el maíz. A pesar de que nuestro país es el mayor consumidor de maíz en el mundo, no produce lo suficiente para cubrir el consumo de sus habitantes, por lo que es necesario comprárselo a otras naciones. Además, la producción mexicana ha disminuido, propiciando que se multiplique la importación de este producto. A comparación de una persona que está sana, se puede satisfacer más fácilmente las necesidades básicas. Para tener buena salud es preciso que todos los habitantes del país estemos bien alimentados. Sin embargo, la salud no se refiere únicamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente. Para tener una buena salud mental requerimos de ciertos cuidados como el descanso y las actividades recreativas. También es importante tener relaciones armónicas con los demás y dar y recibir afecto. Tema 3. Políticas nacionales. El gobierno desempeña un papel muy importante para decidir cómo resolver los problemas del país y así cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Para ello, actúa mediante las políticas que establece. Desde hace casi 3 décadas, los diferentes gobiernos de nuestro país han establecido como política de población el control de natalidad, es decir, tratar de disminuir la cantidad de hijos que tiene cada mexicano. También han limitado la migración dentro del país y hacia el extranjero, además de estudiar la composición y distribución de la población a las causas de la mortalidad, entre otros aspectos. La tasa global de fecundidad ha descendido en México en las últimas décadas. Por ejemplo, en 1950, una mujer tenía un promedio de 6 hijos, mientras que para el año 2000 la cifra se redujo de 1 a 2 hijos. Las políticas gubernamentales son implementadas por diversas instituciones del Estado. La que se encarga de todos los asuntos relacionados con las políticas de población es la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población. Las acciones que el gobierno lleva a cabo mediante sus instituciones para regular la vida social y resolver los problemas se llaman políticas nacionales. Estos son algunos de los institutos para regular la vida social, como lo es el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También se encuentra el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por último el DIF, que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para ofrecer un mejor servicio, el gobierno empezó a descentralizarlos y reestructurarlos. Descentralizar quiere decir que no depende del centro o de la capital del país, sino que cada una debe ser independiente y manejar sus propios recursos para cubrir las necesidades de las personas a las que atiende. El presupuesto que el gobierno invierte en estos servicios proviene de las distintas fuentes de los impuestos de los ciudadanos, la industria y el comercio, entre otras. La seguridad social es un derecho de los seres humanos proclamada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1946 y presente en la Recomendación 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Como parte de la política de salud, se amplió el servicio médico. También se ampliaron hospitales y clínicas y se proporcionó material, equipo y medicamentos a los que ya existían. El propósito de las políticas de salud ha sido ampliar los servicios además de mejorar su calidad, como ocurre con los programas de vacunación, los cuales han incrementado la cifra de niños vacunados en el país. Una vacuna es un virus o cualquier principio orgánico que luego de un proceso de preparación se inyecta a personas o animales para prevenirlos de la enfermedad que transmiten.
La política de educación en los años 90 tuvo varias direcciones importantes: abatir el analfabetismo, continuar ofreciendo los estudios básicos gratuitos, proporcionar acceso a la escuela a todos los ciudadanos, atender a los grupos con mayores desventajas como lo son los indígenas, la población rural, los jornaleros migrantes, los habitantes de las zonas urbanas pobres, las personas con deficiencia mental, trastornos visuales, de audición y de lenguaje o con impedimentos motores. Además, buscó impulsar el desarrollo y utilización de computadora y nuevas tecnologías al sistema educativo y elevar la calidad auditiva. Recordemos que es de suma importancia que todos los habitantes de un país sepan leer y escribir. En México se han llevado a cabo distintos programas para llevar los servicios educativos a muchos lugares. Incluso se han usado los medios de comunicación para que cada vez más personas tengan acceso a ellos. Para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida, durante la década de los 90, el gobierno buscó establecer condiciones para que más mexicanos y mexicanas tuvieran acceso al trabajo. Por ejemplo, dio facilidades a los empresarios nacionales y extranjeros para que invirtieran su dinero en el país y generaran empleos. Adoptó tecnologías nuevas y programó cursos de capacitación para el trabajo. Apoyó a pequeños empresarios y artesanos e incluso pidió un préstamo a raíz de la crisis de 1994 para que el problema del desempleo no fuera más grave. Otra iniciativa de la política del gobierno fue el programa de empleo temporal. De 1995 a 1999, ese programa generó aproximadamente 4.3 millones de empleos eventuales, sobre todo en el medio rural. Un problema que aún no se resuelve en México, al igual que en muchos países, es el de la pobreza. Esta se manifiesta en la incapacidad de un individuo para generar de manera permanente el ingreso que le permite satisfacer sus necesidades básicas. Una de las políticas que el gobierno ha establecido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es la lucha contra la pobreza.